Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ayer vimos algo del segundo paso para analizar nuestra necesidad de cordura respecto a la locura que pudiéramos llamar adictiva del consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Hoy vamos a seguir un poco la secuencia. Recordemos que desde principios de agosto desde el 8 de agosto nos señalan la necesidad de ver la experiencia que se nos transmite en este libro, la experiencia en cuanto a la actividad adictiva y también la experiencia en cuanto a la salida de la situación de impotencia. Y se nos dice que debemos aprovechar toda esta experiencia en cuanto a ambas épocas de la adicción, hasta que esta experiencia constituya parte de nosotros mismos, ¿no? Estas son palabras y debemos darle vida de acuerdo a cómo necesitemos darle vida para obtener los resultados que necesitamos obtener. Eso fue desde el día 8 de agosto. Y han ido recorriendo varios de los capítulos del libro. En el día 30, el día de ayer, dice: la experiencia práctica demuestra que nada asegurará tanto la inmunidad contra el consumo como el trabajo intenso con otros adictos. Hay que llevar el mensaje a otros adictos. Usted puede ayudar como nadie más puede hacerlo. Usted puede obtener la confianza que los demás no han logrado. La vida tendrá un nuevo significado. Observar la recuperación de las personas, verlas ayudar a otros a su vez, ver desvanecerse la soledad, ver crecer en torno suyo un compañerismo, tener una legión de amigos, es una experiencia que no debe usted perder. Estoy siempre preparado y dispuesto para ayudar a otros adictos. Aquí en el capítulo 7, compañeros. La experiencia práctica demuestra que no hay nada
se asegure tanto la inmunidad al consumo como el trabajo intensivo con otros adictos. Funciona cuando fallan otras actividades. Esta es nuestra 12ª sugerencia. O sea, aquí nos hablan del mapa que establecen como indicador del camino que debemos de seguir para obtener el cambio que necesitamos. Cuando se refieren a nuestra 12ª sugerencia, se están refiriendo al 12º paso. Aquí cuando se nos enuncian los pasos, dice, respecto al 12º, dice: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros adictos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Aquí debemos observar, compañeros, que esta 12ª sugerencia no solo abarca el trabajo con otros adictos, sino abarca mucho más. Nos dice practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Ok, luego dice aquí, llevar este mensaje, ¿no? El mensaje, compañeros, no es otra cosa que nuestra experiencia, ¿verdad? Aquí dice, en la lectura del día de hoy, dice: hable sobre los trastornos que el consumo le ha causado a usted, muestre cómo nuestra experiencia respecto al consumo pues es similar a la experiencia que están teniendo los adictos que están empezando a buscar la salida. El mensaje es esa parte, pero también el mensaje es el estar obteniendo el cambio que necesitamos, ¿no? Lo que llaman recuperación. Ya diremos recuperación sin necesidad de tener que aclarar cada vez que no es una recuperación como la de las demás enfermedades y que solo se refiere al control de la enfermedad, no a darnos de alta, puesto que lo que tenemos es una enfermedad cerebral crónica, la cual, según lo indica esa frase, es incurable. Ya vimos, antes se creía que solo era incurable debido a la dependencia física, pero ahora sabemos que es incurable respecto también a la dependencia psicológica, a la necesidad que consideramos de supervivencia, de negarnos a vivir determinadas emociones. Entonces, aquí lo que se ve en el fondo de este paso, de esto que nos están diciendo, es un principio que ya desde el principio del libro se nos señaló como un elemento terapéutico indispensable para combatir la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad es el egocentrismo o la autoobsesión. Aquí en todo esto lo que nos están manifestando, en el fondo podemos encontrar las palabras que dicen: nuestras vidas, así como las vidas de cualquier persona, no solo de los que tenemos este problema de salud con respecto al consumo de sustancias, la vida de cualquier persona depende de la constante preocupación que tenga por las necesidades de otros y de lo que haga por resolver esas necesidades. Esa es la definición de compasión cínica. Sí, compañeros, buenas tardes, vamos alejando su mismo más. La que acabas de manejar, Padrino, de la dependencia psicológica, ¿es a la que se refiere también la literatura cuando dice que tengo una flaca deficiencia mental? No,
no tiene nada que ver. No, la franca deficiencia mental se refiere más bien a la dependencia física, al consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Esa es la locura. No. Sí. Sí, Carlos, la dependencia psicológica, digo, lo que ha dicho padre, esa después de muchos años pueden ser, pero sí se logra quitar, ¿no? No, tienes que estarla manejando diario. Okay. Diario, porque si no te jala el condicionamiento, te jala lo mundano, te mezclas ahí con la gente de allá afuera que está enferma y tú no vas a tener la capacidad de resistir la enfermedad. O sea, tiene que ver con la suspensión diaria de la sentencia a la cual depende del mantenimiento de tu condición espiritual. Okay. Diario debes dedicarte al mantenimiento de tu condición espiritual. Diario. Eso es lo que te permitirá el no producir esas emociones. Sí, hijo. Padre, buenas tardes. Mi nombre es Carlos M. y soy un adicto. Se le está dando seguimiento a lo que es el segundo paso. Ayer usted nos comentaba que la persona como yo ya estaba enferma antes de haber consumido por primera vez. ¿Esto se debe a cuestión genética o cuál es la situación, el por qué ya venía yo enfermo? Es una enfermedad cerebral. Nuestro cerebro está mal, mijo. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad cerebral? Manejando como necesidad primaria de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. Manejando como necesidad primaria de supervivencia el poder sostener la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Es un problema emocional, pero que se manifiesta por una falla de tu cerebro. Tu cerebro trabaja como si esa fuera una necesidad primaria de supervivencia, el no vivir esa emoción. ¿Ah? Entonces, cuando encontramos el consumo, encontramos lo que creemos que nos permite no vivirla, ¿no? Tenemos una plática por ahí que habla de cómo antes se manejaba de los tipos de consumo que hay: el uso, el abuso y la adicción. Acuérdense que no todo el que consume es adicto, ¿eh? El uso, los que usan la sustancia pueden no ser adictos, ¿no? De ahí se pasa al abuso y de ahí se pasa a la adicción. Del abuso todavía puedes regresar al uso, pero de la adicción no puedes pasar. Pero nosotros creemos que encontramos la panacea, encontramos realmente una mentira que sostenemos de cómo podemos no vivir esas emociones. En tu cerebro surge la necesidad inconsciente de negarte a vivirla. ¿Qué tan grande es esa necesidad? Tiene el tamaño para ti, para tu funcionamiento orgánico, de una necesidad primaria de supervivencia. Todo esto no es una decisión, no es algo que tú pienses, no es que tú pienses, si yo vivo esta emoción no voy a sobrevivir. Ya funciona así tu organismo, ¿no, hijo? Entonces, desde antes ahí, por ejemplo, en las razones del abuso de las sustancias, nos dan múltiples razones: pertenecer a determinados grupos, experimentar emociones, y al final nos dan búsqueda de emociones placenteras, y la última, la que es válida, es eliminación de emociones dolorosas. Esas son las razones por las cuales se cae en el abuso del consumo, ¿no? Pretendiendo que consumiendo vas a eliminar esa emoción dolorosa. Eso coincide con lo que yo les manejo aquí como la negación inconsciente a vivir esas emociones, ¿verdad? Les pongo un ejemplo muy común que ha sido la puerta de entrada para muchos al consumo, sobre todo con respecto al consumo de alcohol. Les pongo el ejemplo de la timidez, ¿no? La timidez es una emoción molesta, ¿verdad? Entonces, el alcohol
actúa sobre la parte frontal de tu cerebro, donde están las inhibiciones y el respeto, mijo. Y entonces te vuelve un poco más desinhibido, ¿no? De hecho, no te permite eliminar la emoción, pero tú crees que has encontrado el poder que te faltaba para vivir, ¿no? Creías que la vida era algo que había que soportar. Eso lo sentiste tú desde antes de consumir. Cuando ya empezaste a consumir, creíste que encontraste la forma, todo esto inconscientemente, creíste que encontraste la forma de soportar la vida, ¿no? Tanto hasta la madre, la vida es más soportable, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? No lo ve uno. Y por ejemplo, yo se los digo, y es difícil de ver esta situación, como la situación de que el consumo no es una elección. Tú te remites a tu último consumo y tú dices, sí, yo elegí consumir. Para el adicto el consumo no es una elección. Si te pudieras regresar a ese momento, una elección es cuando uno puede realmente optar por varias alternativas, una de ellas consumir y otra no consumir. Si te pudieras tú regresar a ese momento, verías que no hubieras podido optar por otra cosa. Te viste obligado por el mandato bioquímico, por el craving brain, por la urgencia inaplazable, te viste obligado. El cerebro te mandó el mensaje, un mensaje no con palabras ni con ideas, con bioquímica cerebral. Consume, se mandó ese mensaje. ¿Ah? Esto pues no nos damos cuenta, dices, pues cómo no, yo decidí, yo fui allí, yo compré, pero hubiera sido una elección si en ese momento hubieras podido optar por otra cosa. Claro, te regresas a ese momento y no nos podemos regresar a ese momento para que te des cuenta de que fue lo único que podías haber hecho. ¿Ah? Eso es lo que debemos entender. Sí, mijo. Padre, no estás manejando ahorita esa parte, pusiste como ejemplo la timidez, pero puede ser a cualquier tipo de emoción. De emociones molestas. Sí. Sí. Clasificar cuáles son las emociones que nos negamos a vivir resulta medio difícil. Para cada individuo, ese tipo de emociones son variables. Es variable. Es lo que pienso de la vida. Es variable las emociones que te cuestan. Algo que me produce Acá amor, algo que me produce... no, hasta lo que te produce, Vale. hasta lo que te sale bien, según tú. Ajá. En el capítulo 3, más acerca del alcoholismo, traemos el ejemplo de aquel contador que fue a arreglar unos asuntos y le fue todo bien, pero para él fue un peso grandísimo que tuvo que soportar. Aquí venía un compañero aquí a compartir, sobre todo los domingos, y él decía que necesitaba un relax, ¿no? Es conocido como el relax ese compañero, ¿no? Hey. Esto ahorita me guardo al alcohólico. De las emociones, claro está que, bueno, las emociones que según creo que son buenas o malas, o sea, aquí, para empezar, emociones siempre va a haber, ¿no? Porque es como nos has dicho, las emociones son un don de Dios pasajeras, ¿no? Que son como las nubes, tú nos has dicho. Para la gente normal sí, mijo. Pero entonces, porque yo, bueno... Pero ¿cómo se producen las emociones? Catalogando según yo lo que es... Con respecto a lo que piensas de lo que vives, sí. Ajá. Entonces vas a sustituir, vas a anular ese productor de emociones, lo que piensas de lo que vives. Es cuando has hablado también de lo que es la mente observada y no observada, o sea, observar el pensamiento, lo que... Ese es un paso necesario para no darle tanta importancia ni llevar, pero la base para anular como productor de emociones lo que tú pienses de lo que vives, para anular ese y para anular también otra cosa que es importante, el acuerdo o desacuerdo con lo que vives, que consideres que lo que vives está
es deficiente porque no está ocurriendo lo que tú crees que debería ocurrir, o está empañado porque está ocurriendo lo que tú crees que no debería ocurrir. Entonces, esas dos cosas las eliminas como productor de emociones. ¿En base a qué? En base a la confianza que tienes en el que determina lo que vives. En base a la confianza. Por eso el segundo paso, la devolución de la cordura, ¿verdad? Que no depende de que si quieren devolvérnosla, que como vimos ayer depende si queremos aceptarla, ¿verdad? Si no nos negamos a recibirla, ¿verdad? Se basa, allí mencionan mucho, el segundo paso habla de la fe, el capítulo 4 también, ¿verdad? Entonces, el segundo paso depende de esa confianza absoluta. Entonces, ahí también que ya borre como productor de emociones. Entra donde tengo que hacer uso de mi experiencia que en la vida he llevado. No, tienes que hacer uso de la confianza que tienes en el que determinan las cosas. En el poder superior, ¿no, padre? En el poder superior. En un poder más grande que tú. No le daremos características ni nombres, ¿no? Lo que importa es que produzca el resultado que debe producir. Oye, padrino, ahora por ejemplo en ese punto, aquí la sanación que aquí se maneja es esa parte de la confianza completa, la certeza completa. Pero de alguna manera esa parte, ese punto, no a todos se nos da igual, ¿verdad? O sea, como puede ir siendo gradual, como puede ser súbito el asunto, o hay un indicador, hay algún porcentaje, hay algo que indique, gente que, por ejemplo, yo lo reflejo a mí, esa parte de todas esas emociones tóxicas que no he sabido soportar, a través de la no confianza, porque se tiene que atacar a raíz de la enfermedad, a raíz de la no confianza, sí queriendo, pero no pudiendo. Es lo mismo, para mí es lo mismo, pero mi pregunta ahorita es, esa confianza, esa certeza, ¿se va adquiriendo a través de empezar a ver algo diferente, de empezar a tener un cambio, o es algo súbito que se da ahorita ya? No. Se da a través del crecimiento espiritual. Si tú entras en el terreno de lo espiritual, ahí hay ciertas cosas que se dan como hechos, ¿verdad? Por ejemplo, hemos dicho que siempre sucede lo correcto para el todo. Y tú te tienes que considerar, si te consideras aislado, fuera del todo, estás fuera de contexto. Cualquier consideración que hagas de ti fuera del todo, es una consideración que no sirve. Es una consideración que no sirve, ¿no? Entonces, que siempre sucede lo correcto, que todo suceso es una ayuda, que inevitablemente estamos siendo llevados hacia el camino de nuestro crecimiento. De hecho, la vida está hecha para que crezcamos, ¿no? Todo esto son puntos que se dan como hechos en la espiritualidad, ¿no? Por eso nos dices que solamente es un viaje en una experiencia humana, porque la vida ni empieza ni termina. Sí. O sea, es la experiencia de tu ser espiritual viviendo una experiencia humana es una etapa de aprendizaje, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, aquí estábamos leyendo acerca de la compasión, de lo que les decía, de lo que viene detrás de este 12º paso. El 12º paso muchas veces lo simplifican y se refieren a llevar el mensaje, hacer un 12º. No, el siguiente, y también cuando hablan de mensaje, te dicen, consideran que el mensaje es decir la solución está aquí en Alcohólicos Anónimos. No, el mensaje eres tú, el mensaje es tu transformación. El mensaje es lo que viviste en la actividad adictiva y cómo por medio del cambio que has experimentado y que estás constantemente experimentando, ¿ah?, logras la salida de tu situación de impotencia, de no poder no consumir. El mensaje eres tú, no con esas palabras.
El mensaje es tu actitud. El mensaje es tu escala de valores. El mensaje es tu capacidad de vivir en el ahora. Todo lo que adquieres respecto al crecimiento espiritual es el mensaje, conjuntado con el hecho de que eso es lo que te ha sacado, ha sido la salida de la situación que vive, que por tener esta enfermedad es una situación siempre latente ahí, ¿no? La remisión del síntoma, esa enfermedad es remisible, pero es reincidible. Podremos estar sin consumir, pero si no se van aprovechando el tiempo que estamos sin consumir para eliminar la causa del consumo, de muchas maneras. Por ejemplo, una que yo tengo muy presente es si no obtengo el resultado de no lamentarme por el pasado, si yo, aún sin consumir, estoy sufriendo ante la consideración de mi pasado, entonces volverá a actuar la ley de la gravedad del dolor, ¿no? Entonces es mucho lo que tenemos que lograr. Aquí lo que estoy buscando es un poquito de lo de la compasión, que es lo que está en el fondo, detrás de estos párrafos del día de ayer y del día de hoy. La compasión implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Aquí cuando dice pensar en algo, pensar en los demás, ya nos está brindando un ingrediente terapéutico que necesitamos muchísimo, ¿verdad? Porque nuestro problema es pensar en nosotros mismos, ¿no? Si yo yo a veces les hablo de parámetros, de cantidades sencillas que nos pueden indicar cuál es nuestro estado. ¿Qué tanto tiempo pienso en mí y qué tanto tiempo pienso en los demás? ¿Ah? Eso mide la autoobsesión, ¿no? Respecto a la autoobsesión, ya vimos que la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Eso no nomás es para nosotros, los enfermos de la adicción, es para cualquier persona. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Dice aquí, esto de la compasión es una muy necesaria oportunidad de olvidar nuestros problemas, entre comillas, ayudando a otros a solucionar los suyos. ¿Qué necesitamos nosotros? Olvidar eso que creemos que tenemos como problemas, ¿verdad? Porque si estamos pensando en eso, vamos a consumir, ¿no? Nos va a producir una emoción. Es una muy necesaria oportunidad de olvidar nuestros problemas ayudando a otros a solucionar los suyos. Esto lo dice en 3 charlas a sociedades médicas. Luego dice más abajo, la bondad de nuestras vidas, qué tan buena es nuestra vida, ¿verdad? La calidad de nuestra vida, depende de nuestra constante preocupación por otras y la manera en que podamos satisfacer sus necesidades, lo cual ya coincide con la definición que nos da de compasión aquí. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, no en cuanto a edad, pueril es infantil, no en cuanto a edad, sino en cuanto al grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta de cuál es el funcionamiento de la vida, acá dice los budas, eso quiere decir los que ya se dan cuenta, los que se dieron cuenta de eso, trabajan en beneficio de los demás. Basta con fijarse en la diferencia entre ambos. Tú observando a una persona, en cuanto a muchas cosas, su actitud, hasta su posición corporal, un montón de cosas, te das cuenta, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, la palabra respeto. El respeto es tomar en cuenta a los demás, compañeros. Es tomar en cuenta a los demás, mijo. Y nosotros, pues hay muchas cosas que no es que no queramos, pero
que no podemos, ¿verdad? Que no podemos dejar de manifestar. Hasta nuestra actitud corporal en esta actividad común estructurada donde todos estamos trabajando juntos, hasta hay que ver que pensar en los demás, en el bien común y no procurar que no haya interferencia en cuanto a nuestras acciones y actitudes aquí, ¿no? Dice aquí, los pueriles trabajan en beneficio propio, los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. Se dieron cuenta de que la forma de obtener tu propio beneficio es trabajando en beneficio de los demás, ¿no? Esto es, los que trabajan en beneficio propio es lo que en el hinduismo llaman el egoísmo estúpido. Y los que saben que el beneficio propio se obtiene procurando el beneficio de los demás, a eso le llaman el egoísmo inteligente. No estás dejando de obtener tu beneficio, pero no en la forma en que se cree comúnmente. Se obtiene buscando el beneficio de los demás. Esta lógica, toda esta lógica que manejamos, es la lógica espiritual y es una lógica completamente distinta a la que funciona en el plano físico-mental, en la realidad en la que ustedes viven, de la que vienen, de la que tenemos que salir por medio de nuestro cambio, de nuestro crecimiento espiritual. Sí, hijo, querías decir. Es lo mismo que dice la otra parte, o sea, es el mismo mensaje en diferentes palabras. Cuando nos hablas de la oración y nos dices que te vale pedir siempre y cuando el que recibe el beneficio sea otro, ¿no? Porque yo ya debo de tener la confianza de que lo que yo necesito ya se me está siendo dado. ¿Es lo mismo? No, son secciones diferentes del trabajo de la espiritualidad, mijo. Porque ahorita se está hablando de la compasión. De la compasión. Pero el cambio del que me habla el 10º paso, el cambio ese que le llaman despertar, el cambio que tengo que obtener es solamente, la compasión creo que solamente es una parte de todo lo demás que se va a obtener siempre y cuando se trabaje en beneficio de los demás. Sí, pero acá nos muestran un montón de indicadores, ¿no? Fíjate, acá nos ponen el ejercicio de la compasión, nos lo ponen en el punto de llegada del indicador, en la 12ª sugerencia, dice, ¿no, hijo? Habiendo obtenido un despertar espiritual, que vamos a quitar esa palabra para que no se confundan, habiendo obtenido la transformación, el cambio que ya me permite no producir las emociones que me niego a vivir, ¿verdad? Habiendo obtenido eso, tratamos de llevar ese mensaje, que el mensaje que yo llevo es la necesidad que tuve de ese cambio y cómo pudo darse ese cambio. Claro, asociado eso con la impotencia, el no poder no consumir, y ahora el poder encarar la vida, ¿no? Y practicar estos principios, todos los principios que están incluidos en todo esto, en todos nuestros asuntos. Sí, ahorita decías, Padre, ¿no? Que ese de llevar el mensaje, que las pláticas y eso también a veces es cuando ya está uno con ese cambio, en esa transformación, hasta con las actitudes, ¿no, padrino? Con el estado de tu ser. Okay. Tu mensaje es el estado de tu ser. Okay. ¿No? Por ahí nos hablan del hermano Lawrence, nos lo mencionan en 2 libros. Padrino. ¿Qué pasó? Sí, ya me presenté. Ahorita escuchando, ¿no? y viendo esto de llevar esto todos nuestros principios, ¿no? O sea, y ver que todo esto debe de ser todo el tiempo. Tú nos dices que es un trabajo, es un crecimiento diario, ¿no? Bueno, yo quiero compartir que, pues anteriormente a mí me costaba mucho trabajo ver esto, ¿no? O sea, la verdad, yo si lo comprendía erróneamente, ¿no? Ahorita, pues para lograr esto, yo siento, bueno, es que es de tiempo, ¿no? O sea, no es, porque yo muchas veces creía que
que estando aquí salir iba a estar preparado y no, Sí, no, y era un proceso. Y por ejemplo, este trabajo con otros, mijo, Ajá. trabajo con otros, que es una simplificación del 12º paso, en realidad nadie lo toma en cuenta. ¿Cuál, perdón? Esta simplificación del 12º paso, el trabajo con otros. No, Preguntémonos qué no hemos hecho, por qué no nos ha funcionado, porque no hemos combatido, no porque no hayamos hecho el trabajo con otros, porque al no hacerlo no hemos combatido la autoobsesión, o sea, no hay el egocentrismo. no hay la transformación, no el cambio. Ajá, no hemos combatido la causa, no hemos atacado la causa, ¿no? Y acá dice, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la forma de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Eso te das cuenta tú viviéndolo nada más. No porque lo diga aquí ni porque lo... Ahora aquí nos dice, es una muy necesaria oportunidad de olvidar nuestros problemas ayudando a otros a solucionar los suyos. Para nosotros, de puerta de entrada, cuando llega uno aquí a empezar el proceso de buscar la salida de la situación, el que tengas tantos problemas, dice en nuestro libro, cuando ya han adquirido el hábito, cuando han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Cuando llega uno aquí realmente ya cumpliendo con lo que se necesita para tener la energía necesaria para lograr ese cambio, pues tú, si te pones tú a pensar en tu situación, es tan insufrible pensar en tu situación, cabrón, que lo que te conviene es pensar en la situación de los demás, ¿no? Yo eso se los puedo transmitir como experiencia. Yo cuando llegué aquí, llegué a una casa que está... Cuando llegué la segunda vez, porque llegué, ya había llegado yo a la quinta y la chingada, cuando está en una casa, el 33 que estaba allí, y mi situación era tan dolorosa que yo lo que surgió de inmediato fue la necesidad de no estar pensando en mi situación, cabrón, y de pensar, ya traía yo algún conocimiento de todo esto y pensar en los que estaban ahí a mi lado, ¿no? Los recuerdo muy bien, estaba un señor Silvestre que era un campesino, estaba un muchacho de Guanajuato que se llamaba César, creo, estaba otro muchacho Gonzalo, ¿no? Cuando me vio llegar se asustó, y muchos ellos, ¿no? Pero ahí yo me dedicaba a tratar de... ¿Cómo llegaría, padrino? ¿Cómo llegaría? Pues dicen que me parecía yo al de Amores Perros, ¿no? Llegué con una camisa que teóricamente era blanca, pero negra. Llegué sin lentes, llegué sin dientes, luego me los trajeron y no me sirvieron. Mis lentes, puta, me los tardó un buen tiempo, me pasé un buen tiempo sin ver y sintiendo, ¿verdad? Lamentándome por el pasado. Yo había estado sin consumir, pero sufriendo como pinche loco, cabrón, sin considerar que esto que había yo vivido iba a servir para poder vivir cosas que nunca había yo vivido. Para entrar, aquí dice, qué oscuro se ve todo antes de amanecer, ¿verdad? Cuando nos hablan de la última de Bill, ¿verdad? Pronto sería lanzado a la cuarta dimensión de la existencia, a vivir la vida como nunca la había yo vivido, a verla como nunca la había yo visto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirvió eso? Acá... En esas condiciones uno no tiene tiempo de ver la vida, porque estamos tan ensimismados, bueno, yo estoy tan ensimismado en mis problemas. No, pero llega tan grave es mi problemática que me hizo botarme automáticamente. Tal vez a ustedes todavía su problemática les permita seguir pensando en ella. Y eso es un inconveniente. Para mí fue una gran ventaja que
que ya fuera imposible sostener el pensar en mí mismo, cabrón. La necesidad del hombre, la oportunidad de Dios. Sí, ya para mí era imposible sostener eso, el pensar en mí mismo. Me tuve que abocar inmediatamente. Claro, ya para esto yo traía, dicen un proceso, alguien mencionó todo esto de un proceso, de que lleva tiempo. Claro que lleva un chingo de tiempo, güey, ¿no? Tanto tiempo que antes no lo había yo podido hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando nos hablan del sufrimiento, bueno, el sufrimiento, siempre en lo que les leo al principio, dice aquí, en lo de la campana, dice que dejen de sufrir. Acá en otro libro nos dicen que el sufrimiento es señal de que no estamos aceptando algo, de que estamos aferrados a alguno de nuestros apegos, de que las cosas deben de ser como yo considero que deben de ser. Acá el sufrimiento dice, es imprescindible sufrir, sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. No estarías leyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te des cuenta de que es innecesario. Ya cuando cumple su propósito, ya tienes la capacidad de que no se te presente el sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces eso dice aquí, compañero. Acá me dice, nos dice una ventaja que nosotros tenemos para ayudar. En el capítulo 5, no, en la quinta tradición, compañeros, nos dicen que aunque nosotros tenemos que pensar en los demás y todo, estamos destinados a no olvidar cierta especialización por la experiencia que hemos tenido, de poder ayudar a los que tienen el mismo problema que nosotros. En la quinta tradición dice zapatero a tus zapatos, aunque tú tienes que en realidad tratar de ayudar a todos, hijo, muy especialmente tienes que tratar para aprovechar la experiencia que has obtenido al vivir la actividad adictiva. Ahí nos ponen en la quinta tradición el ejemplo de algunos médicos que hubieran descubierto la cura contra el cáncer, no sé qué, ¿no? Acá nos dicen, tú puedes ganarte la confianza a través de demostrar que tú has vivido lo que vive el adicto en la actividad adictiva, a través de que se den cuenta que tú has vivido y que ahora ya estás viviendo otra cosa. Dice aquí, te ganas la confianza. Y ya les he dicho que con respecto a cualquier forma o de buscar una terapia, una terapia para nuestro problema, una sanación, como le dice Alex, una curación, aunque ya sabemos que no es curación, ¿no?, sino un mantenimiento, un control. El elemento más importante es la confianza, más que la técnica terapéutica que utilizas, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando estaba yo incapacitado por mi enfermedad, me asignaron 2 médicos, un médico internista y un psiquiatra, ¿verdad? Yo cuando iba a ver al psiquiatra, pues yo ni hablaba, ni él hablaba tampoco, ¿no? No había nada de confianza. Acá entre nosotros, pues es necesario que haya la confianza, ¿no? Dice aquí, ganarte la confianza de ellos cuando otros fracasan. Recuerda que están muy enfermos, ¿verdad? Luego dice algo que dice aquí, la vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse
lo que ya sabemos, ver a las personas cómo van manteniendo la remisión del síntoma a través de ese cambio creciente en el crecimiento espiritual. Ver cómo desaparece la soledad, verlas ayudar a otros. Aquí es como una carrera de relevos, ¿no, hijo? Lo que tú haces, luego otro ya puede hacer esas mismas cosas. Ver cómo desaparece la soledad. La soledad no es el estar solo. La soledad también es parte de la causa de nuestra enfermedad. Y no es por estar solos. Es por el aislamiento, el egocentrismo. Nosotros, aunque hayamos estado siempre acompañados y en cualquier circunstancia, ¿no? Porque cada quien ha vivido diferentes circunstancias, hemos sido personas aisladas. Antes de consumir y consumiendo con mayor motivo, porque la vida en la actividad adictiva no se puede mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá en la tabla de la progresividad de la enfermedad ponen como una de las etapas el consumir a escondidas, ¿no? Me decían, pues, ¿por qué no pones lo que vas a consumir aquí? Pues, ¿para qué lo escondes? Pues porque tú sabías que eso que ponías aquí, pues no iba a valer madre, me dijo, ¿no? Entonces era algo que no podías explicar. Yo tenía que tener consumo en la cocina, en el baño, debajo de mi cama, en todas partes, ¿no? Si ponía aquí, pues eso se iba a acabar, güey, ¿no? Eso no era explicable, ¿no? Eso no era mostrable. Bueno, Sí. Ahorita que hablas de eso de la soledad, pues sí, ¿no? Muchas veces, aunque había, no sé, personas a mi alrededor, en mi entorno, pero, o sea, eso sentía yo, ¿no? Pero bueno, ya estando aquí en una comunidad, podría darse que yo puedo estar aparentando que estoy integrado. Sí, aquí, acuérdense que son cosas con las que estamos luchando. Y el hecho de estar aquí no quiere decir que vayan desapareciendo, compañeros. No quieren decir que vayan desapareciendo. Porque ahí se genera también un autoengaño, ¿no? Sí, la soledad, la soledad, el aislamiento. Esta parte que dices, seguir aparentando, ¿no? Sí, acordémonos qué es lo que nos hace semejantes, el sentirnos diferentes, ¿no? ¿Qué dice el folleto de 3 charlas a sociedades médicas? El adicto trae 2 columnas, lo que dice la medicina y lo que dice la religión. Y dice, el adicto debe regresar al rebaño humano, ¿no? ¿Y qué han pensado? No sé si lo hayan dicho o lo han pensado. No, yo no soy parte del rebaño. Una oveja a huevo es parte del rebaño. Un ser humano a huevo es parte del rebaño humano. No tiene ninguna característica especial. Hasta las ovejas negras son parte del rebaño humano. ¿Levantaste la mano? ¿No? Bueno, dice, la vida tendrá un nuevo significado. Que esto vaya siendo una realidad, que vayas obteniendo satisfacción. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otros, ver cómo desaparece la soledad, ver una agrupación desarrollarse a tu alrededor, ver una comunidad, tener una multitud de amigos. Pero aquí la palabra amigos, compañeros, la palabra, por ahí tenemos algo que habla de la amistad, ya se los he leído. La raíz de la palabra amistad viene de amor y de todo esto. Y aquí no son los amigos como los conocemos, compañeros. Estamos buscando una red positiva de apoyo, no cómplices. Amigos es la práctica del amor responsable, güey. No de darle a cada quien lo que quiere, sino lo que, según tu buena fe, tu conciencia, él necesita, teniendo la capacidad de aguantar el disgusto del otro de que no le des lo que quieres. Aquí luego se empiezan a manejar complicidades, cabrón, ¿no?
Para eso tendríamos que leer el... Sí. Alejandro Alcohol nada más para... Yo identifico a la gente con la que consumía alcohol y drogas. Yo antes tenía la ilusión superficial de que eran amistades. Yo allá en testimonio los describo como cómplices del consumo. Sí. No amistades o conocidos. No, pues no son amistades. Yo les digo cómplices del consumo. Aquí cuando buscamos amigos estamos hablando de otras cosas. Y aquí vamos a leer uno de los valores de la comunidad terapéutica. Amor responsable. Amistad responsable, vamos a llamarle. Es el gran protagonista y una formulación propia del movimiento de comunidades terapéuticas. Sobre este valor se articulan gran parte de las estructuras que hacen a la comunidad terapéutica. La amistad responsable es el amor con límites, así de simple y tan complejo a la vez. Se contrapone a la amistad de la calle, donde se confundía amistad con alianza. Al ejercitar la amistad responsable, yo le daré al otro lo que es bueno para él y no lo que el otro me pida. El otro a su vez me dará lo que es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo, debo estar preparado para tolerar la bronca y hasta el rechazo del otro. Quizás llegue a perder su afecto momentáneamente, pero debo estar dispuesto a darle lo que sé que será positivo para él. Yo a mi vez debo estar listo a que usen la amistad responsable conmigo. Qué lejano queda el código de la calle, el de los contratos negativos, de las alianzas, de los encubrimientos, las mentiras, las falsas ayudas. El amor responsable se aplica tanto a aspectos materiales como a aspectos afectivos. Porque te queremos, no vamos a tolerar que te dañes, dicen los padres que empiezan a ejercer el amor responsable. Y es por ello que no te permitiremos más que nos faltes el respeto, que seas agresivo, que no respetes las normas de esta familia. También entre residentes se usará el amor responsable denunciando alianzas, intentos de fugas, y no de fugas de estas, sino de fugas de cualquier tipo, ¿verdad? Porque aquí luego se empiezan, como ya venimos con esa inercia, se empiezan las complicidades, ¿verdad? Empiezan las complicidades. Aquí cuando ustedes llegaron se supone que se les debería haber enterado de una herramienta de nuestro proceso de tratamiento, que es el reglamento, que no es una cosa más que de sentido común, y es una herramienta para nuestra propia recuperación, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el encargado de abrir la llave no debe estar permitiendo que cada quien salga cada rato y entre y esas cosas, ¿no? Eso no lo podemos permitir, ¿no? Y acá, por las características que tiene nuestra comunidad, los encargados de no permitir eso son los miembros de la comunidad, compañeros, y de no caer en esas complicidades, ¿verdad? Acá venimos a formar personas íntegras, ¿no? Dice aquí, esta es una experiencia que no debe perderse. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es el punto luminoso de nuestras vidas. Fíjate, para que el punto luminoso de tu vida sea algo, sea esto, tiene que haber habido un gran cambio en ti. ¿Cuál es el punto luminoso de sus vidas? Puta, cuando hicieron la primera comunión, cuando se casaron, cuando se graduaron, cuando festejaron su cumpleaños, ¿no? Tiene que haber habido un cambio para que esto sea cierto, ¿verdad? Entonces, esto es importante, compañeros, ¿no? Y claro, para creer que esto puede ser el punto luminoso en nuestras vidas, tenemos que experimentarlo. Tenemos que experimentarlo, que vivir esto, que sea algo que nos llene, ¿verdad? Como ver cómo alguien va saliendo, ver cómo ese alguien ya va ayudando a otros, ver el cambio, ver cómo desaparece la soledad, ¿eh? ver esto de una multitud de
amigos, güey. No, por mensajes saludos a la banda, saludos a la pandilla. Ayer cumplió años un güey, le digo así, no por los cuernos, ¿no? Cumplió años un güey que saludaba a la banda y otro le reclamaba que ya pagara el dinero, o no sé qué desmadre. ¿No? Y otros que hablan y preguntan quién está. ¿Verdad? ¿Quién está aquí? ¿No? Bueno, eso pues, en nuestro caso ya ni se debe preguntar porque la mayor parte de las veces son los mismos de siempre, güey, ¿no? Es una pregunta inútil. Es una pregunta inútil, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, estoy siempre preparado y dispuesto para ayudar. Aquí especifican esto porque es una experiencia que tenemos y una capacidad, un don que nos ha sido dado y que otras personas no tienen, pero esto es general. Dice aplicar. Acuérdense que el 12º paso no es hacer los 12avos ni nada, sino, ahorita leí el enunciado del 12º paso y nos dice, habiendo obtenido un despertar espiritual, ahí dice como resultado de la práctica de estos pasos, no, como resultado de la transformación del cambio que ha habido en ti, ¿verdad? ¿Quién más se acuerda cómo dice esa madre, hijo? Habiendo obtenido un despertar espiritual, llevamos ese mensaje a todos los públicos que aún al adicto que aún sufre y practicamos esos principios en todos nuestros asuntos, ¿no? Tu cambio se aplica en todos los asuntos de tu vida, ¿no, hijo? Oye, padrino, esa parte creo que es importante, ya teniendo un poquito más de claridad, y no de conocimiento, porque no es conocimiento, simplemente es un poquito de claridad, el hecho de poder ir viendo que el proceso empieza, ahorita lo mencionaba mi hermano, desde el momento en que desde que a mí me empieza a parecer mal la vida y empiezo a catalogar. En ese momento empieza el proceso. No, eso lo hace cualquiera, no solo los adictos. Por eso. No solo los adictos. Pero nosotros, aparte, tenemos la enfermedad cerebral. Ajá. Que cuando se produce esa emoción, por andar catalogando la vida, el cerebro es una enfermedad, el cerebro tiene un funcionamiento que no debe tener. Por eso es una enfermedad cerebral crónica, amigo. Por ese mandato bioquímico se activaba desde antes, no nada más para se reflejaba en el consumo, sino en la inconformidad que tenía yo hacia en la inconformidad. Pero con el consumo obtuviste, pásame ese cuaderno, hijo. Dice aquí, adicción, negación inconsciente para encarar y traspasar, para encarar y vivir cierto tipo de emociones, ¿no? Aquí le ponen una etiqueta, dolor, sufrimiento, falta de, ya la primera de las 4 nobles verdades de Buda nos explica qué tanto abarca ese catálogo de emociones. Esta negación inconsciente se explica porque ante la mentira de poder escapar de la situación dolorosa, es que ya encontraste ya crees tú la mentira de que hay una forma de escapar de la situación dolorosa. Y la forma que crees que hay de escapar de la situación dolorosa es consumiendo, güey. Entonces se juntan las dos cosas, viejo. Se juntan las dos cosas. Ante la ilusión de poder escapar de la situación dolorosa, el cerebro eleva a nivel de necesidad primaria de supervivencia, dándole ese manejo, el consumo. Es lo que estabas explicando ahorita, ¿no? Que debido a esa falla cerebral se convierte como en un instinto de supervivencia el consumir equivocadamente, para pensar
o para evadir lo que estoy viviendo. Sí, creyendo que de esa forma no vas a vivir la emoción. Y no dejas de vivir la emoción dolorosa. Hasta se agudiza. No la dejas de vivir, ¿no? Sí, no, pues es un engaño. Es una mentira. Acá, en otro libro, compañeros, en otra cosa que tengo yo aquí, codependencia, es otra adicción, la codependencia. Dice, es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia. Y lo mismo podríamos decir de la adicción. Un proceso inconsciente que el mal funcionamiento de tu cerebro, el funcionamiento incorrecto de tu cerebro, considera necesario para tu supervivencia, ¿no? Y lo mismo es con cualquier tipo de adicción. Y se da muchísimo en esta parte del que es adicto a sustancia psicoactiva, por eso nos dices que el que es adicto a una cosa es potencialmente adicto a cualquier otra cosa, sí. Sí, hijo. A ver, eso pasa, como lo dices ahorita, ¿no? En toda la gente. O sea, pues aquí el detalle es que nosotros consumimos sustancias que agravan sí, la situación. los otros se sienten de la chingada. Pero los otros están igual. Hay grupos de... la neurosis, nuestra enfermedad es un tipo de neurosis. La neurosis es un desajuste con la vida. Hay grupos de neuróticos anónimos. Mucha de la gente que está allá afuera, con la que ustedes conviven continuamente, están neuróticos, no están a gusto con la vida. Siguen sintiendo que la vida hay que soportarla y ellos, algunos recurren a las compras, otros a la comida, algunos, pero están mal. Un mandato bioquímico, pero manifestado en otro tipo de condicionamiento externo. Correcto. Sí. Entonces aquí dice, entonces cuando obtienes satisfacción de esto, cuando esto llega a ser un punto que te da satisfacción en tu vida, el ver cómo puedes llevar tu mensaje, cómo tu mensaje, tu transformación, tu cambio, junto con lo que has vivido, que fue el motivo de ese cambio, puede servir de ayuda a otras personas, ¿no? Acá en las promesas, que no son más que resultados a obtener, cuando les hablo de no lamentarnos por el pasado, también aparece otra que es muy interesante. Aparece otra que dice, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros, ¿no? Encontraremos un significado. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad. Ya descubriremos una forma en la cual podemos ser útiles, ¿no? Entonces acá me dice, en el día de hoy, ya me paso al día de hoy, acá ya te dan ciertos tips de cómo practicar el 12º paso por la transmisión del mensaje, pero no es, en toda la escritura de este capítulo no están considerando el mensaje tanto como lo estoy considerando yo. El mensaje no es llegar y decir hay una solución, ¿no? Yo cuando tuve el servicio de información al público, pues yo sin haber obtenido todavía la solución ni nada, llegaba al Hospital Siglo XXI o al DIF ahí en Xochicalco. Sí. Al Hospital Siglo XXI me acuerdo muy bien porque cuando llegaba estaba Chabelo en la televisión. Entonces lo primero que hacía yo era, los que estaban ahí en la sala de espera estaban viendo a Chabelo, lo primero que hacía yo era apagar la televisión y quererles dar una noticia, no mostrarles algo. Hay una solución, nos llevar un cartelón que diga hay una, ¿no? Y el capítulo aquí pues no está todavía muy bien pero aquí te dan ciertos tips. Visite a un nuevo candidato mientras se encuentre aún tembloroso. Puede ser más receptivo cuando se halle deprimido. Véalo a solas si es posible. Háblele bastante acerca de sus hábitos en el consumo, de consumidor, de adicto, de sus síntomas y experiencias
para animarlo a hablar de sí mismo. Si desea platicar, déjelo hacerlo. Si no es comunicativo, hable sobre los trastornos que el consumo le ha causado a usted, teniendo cuidado de no moralizar ni sermonear. Bueno, aquí no cabe la moralización ni el sermoneo, porque nosotros ya sabemos que estamos eliminando eso de la culpabilidad, ¿no? Acá no hay culpa, ¿no? En nuestra forma de consumir y en todo esto, pues es un problema de salud y no de comportamiento, ¿no? Dice aquí, cuando él vea que usted lo sabe todo respecto al consumo, comience a describirse usted mismo como un alcohólico. O sea, nárrele la parte de su actividad adictiva, el desarrollo de la progresividad de la enfermedad, la incurabilidad, la impotencia, el desahucio, ¿no? Le decía Silward a Bill, ¿no? Que no le entrara luego por el lado, que le hablara primero de la naturaleza de la enfermedad, del desahucio, ¿no? Luego dice aquí, del desahucio, ¿no? Ya saben lo que es el desahucio, ¿no? De la derrota, porque aquí pues estamos derrotados y desahuciados. Ahora, lo que es muy importante es sabernos derrotados, ¿no? Ya se los dije, ¿no? Porque para que uno se dé cuenta que ya está uno derrotado, pues pasa un buen tiempo. ¿No? Por eso es lo que les leo del boxeador ese ahí, ¿no? Dice, y dígale cómo supo que era un enfermo, que es un problema de salud. ¿Estoy yo dispuesto a hablar sobre mí mismo a un nuevo candidato? Es la pregunta que me hacen. Están trabajando con el capítulo 7, que vemos que en el fondo del capítulo 7 está el ingrediente terapéutico que ataca la raíz de la enfermedad, que es el egocentrismo o la autoobsesión. En los libros de AA le llaman egocentrismo, en los libros de NA le llaman autoobsesión. Y ahora la meditación del día. Acá, ¿estoy yo dispuesto a hablar sobre mí mismo a un nuevo candidato? Vamos a ver. Les decía yo a ustedes, esta es una parte del trabajo que hay que hacer. Es un ingrediente terapéutico básico, ya se los dije. ¿Qué pasa cuando uno sale de aquí? Se da uno de alta en primer lugar. No toma uno en cuenta que esto es una enfermedad cerebral crónica. Lo que me preguntaban ahorita, no se da uno cuenta que esto requiere un mantenimiento diario. Hay enfermos que tienen que estar tomando su medicina todos los días, ¿no? Acá me decían si esto es una enfermedad, la familia de algún compañero, ¿por qué no hay una pastilla para eso, no? Es que esto es una enfermedad distinta, pues, ¿no? Y que no lo entiendan ellos, pues ni modo, no vamos a hacer que lo entiendan, pero los que debemos entenderlo somos nosotros. Pero ¿qué pasa aquí? Nos damos de alta y nos vamos, güey. Y otra vez nos jala lo mundano. Desaparece el mantenimiento de tus condiciones, desaparece tu condición espiritual para acabar pronto. El doctor Tibot nos dice que lo primero que se rehace es el egoísmo, el egocentrismo, el buscar obtener, todo lo contrario de lo que queremos obtener con el cambio que estamos trabajando. El que nos jale más lo mundano que lo espiritual. Acá en esta etapa de crecimiento, lo espiritual es lo principal, ¿no? Y ya preocúpense si les está jalando ya más lo material y lo mundano que lo espiritual. Acá para hacer un pronóstico, acá teníamos que llenar ciertos formatos y todo, y nos piden pronóstico, ¿no? Pues el pronóstico, ponemos, es indeterminado, ¿ah? Pero desde aquí no es necesario estar pensando qué irá a pasar cuando yo salga, ¿verdad? ¿Iré a volver a consumir o no? Dependiendo de lo que tú estés logrando aquí, del cambio que tú estés logrando, no es muy difícil contestarte esa pregunta, güey. Muchos dicen, no, pues estamos retrasando su proceso de recuperación porque lo que necesita es ir a
ir a acumular más energía para entregarnos al cambio, ¿no? Ahora viene la parte espiritual, la meditación del día, la parte terapéutica. Hay que tratar de no dar cabida a la crítica, a la culpa, al escarnio o al juicio sobre los demás cuando se esté tratando de ayudarles. Y no es algo muy sencillo, compañeros, ¿eh? No es algo muy sencillo. Si uno ve a una persona y dice, ese güey, puta, ya está consumiendo, ¿no? Cuando lo que debería ser notable es que no consumiera, ¿no? Que esté consumiendo, pues no tiene nada de notable, pues es un adicto, ¿no? Pero si lo tomas como una crítica, como si fuera un problema de comportamiento, ¿no? Y eso pasa en todos lados, en los grupos, en todos lados. ¿Qué actitud tienes hacia el recaído? Les he platicado toda la bola de pendejadas que hacen en todos lados, ¿no, hijo? Con respecto a esto, ¿no? De no dar cabida a la crítica, a la culpa en el sentido de culparlos. ¿No? Pues ya vimos que en esto no hay culpa, no es culpable. Lo que queremos es que sea responsable. Dice, al escarnio o al juicio sobre los demás cuando se esté tratando de ayudarlos. Si dentro de esa pretensión de querer ayudarlos hay crítica, hay burla, hay escarnio, hay el propósito de culparlos, no se les va a poder ayudar. La efectividad de la ayuda a los demás depende del control de uno mismo. Puede uno ser arrastrado por un impulso natural, temporal de criticar o culpar, ¿no? A menos que mantenga en control la rienda de las emociones, ¿no? Yo estoy viendo un hecho que no me agrada, entonces puede surgir en mí la emoción, el enojo contra alguien contra un adicto que está viviendo su enfermedad, ¿no? La burla, la crítica, el escarnio, la culpa, ¿no? Entonces en esa forma no lo ayudo. Y si se manifiesta la crítica, la burla, es porque no mantengo en control mis emociones, compañero. Y esto pasa, güey, pasa, ¿eh? Es difícil que no nos pase. Y debemos lograr que esto no nos pase. Aquí veanlo ustedes. Padrino, ¿qué es escarnio? Escarnio es más o menos lo mismo que burla, mijo. Hay que tener unos cimientos firmes de vida espiritual que nos hagan verdaderamente humildes. Aquí vamos a tratar de explicar un poquito la palabra humildes, ¿no? Que nos hagan conocedores de la verdad, de que por Él y solo por Él logras todo lo que logras, ¿no? Y por Él, solo por Él, no se logra lo que tú consideras que no se logra, aunque todo sea un logro, ¿verdad? Entonces aquí que no exista la vanagloria de la propia rectitud, que no se considere el hecho de que si yo estoy sin consumir, ¿verdad? Y hay varias formas de estar sin consumir, nada más que no esté presente el consumo o que sea resultado de que estoy eliminando la causa del consumo, ¿no? Que no haya vanagloria, que no crea que es por mi propio mérito, que no crea que si él todavía no alcanza esa situación es porque es culpable de no alcanzarlo, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, hay que tener unos cimientos firmes de vida espiritual que nos hagan verdaderamente humildes. Hay que saber si en mí se está dando es por Él, cabrón. Si en Él no se está dando es porque ya se dará. Porque levantaste la mano. Eso que estás diciendo ahorita, fíjate, esa parte de la crítica, de la vanagloria, de la propia rectitud, pues lo hemos podido escuchar, ¿no? De alguna manera, eso que tú dices es verdad. Yo creo que también es parte del proceso. Es solo un punto de vista, porque yo lo vivo, yo lo he vivido.
esa parte de juzgar, esa parte No, de burlarme, pues yo también. esa parte de la crítica, Este- esa parte del 44. Este lo tengo marcado, mijo, porque a mí me ha pasado que he caído en eso. Entonces yo lo tengo marcado porque yo tengo que lograr no caer en eso. Ahora me has dicho, aquí nos has dicho, si algo se va a caer, se tiene que caer por sí solo, a través de la práctica. Mi pregunta es esta. ¿Yo tengo que estar forzando esa práctica o solita se va a dar a través de empezar a cambiar los pensamientos? No, tienes que lleguen diferentes- tienes que seguir manejando la práctica con la búsqueda de ser cada vez mejor. Cada vez mejor. Si tú notas, por eso sirve lo que nos dicen aquí. Tú aquí leíste algo, te das cuenta que caes en esto, debes trabajar en ti. Porque no está fuera. Lo que está pasando con esa persona te está enseñando más de ti que de esa persona. Y te está señalando un punto en el que debes trabajar. Los grandes maestros, dice otra parte. Pero en realidad es porque Nos enseñan de nosotros. Dice que nos hagan verdaderamente humildes si es que hemos de ayudar realmente a otras personas. Hay que ser amable con ellos y severo con uno. Aquí la competencia es contigo. El que te quieres vencer es a ti mismo. El que quiere tener la rienda de tus propias emociones es tú. Dice aquí, esta es la forma en que se puede ser utilizado con más provecho para levantar a un espíritu desesperado, cabrón. ¿Ah? Entonces, y esto aquí pues es una parte del manejo que hay entre nosotros que debemos de trabajar para buscar más efectividad, con más provecho, me dicen aquí, ¿no? Entonces dice aquí, y no hay que buscar agradecimiento personal por aquello para cuya realización se está haciendo instrumento de Dios. ¿verdad? Lo que tú vayas logrando es por él, tú nomás eres un instrumento, ¿no? Acuérdense que esto de por él y solo por él va junto con el cuarto mandamiento que te dice no robarás, no te atribuirás a ti algo que no es resultado de ti, sino de él que está actuando a través de ti. ¿no? Luego dice la oración del día. La oración del día, acuérdense que aquí la decimos con una gran necesidad de obtener esto que estamos pidiendo y con la certeza de que nos está siendo concedido. Si no, no va a rendir el resultado psicológico que debe de rendir. ¿eh? Dice, ruego que trate de evitar el juicio y la crítica. Pido que siempre trate de elevar a una persona en lugar de humillarla. ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por la persona? No. Estamos hablando del trabajo para nosotros. ¿Alguien gusta compartir? Yo para mí. Sí, Ismael. Compañeros, buenas tardes, soy José Alfonso. Ahorita que estaba yo viendo con los demás, pues yo digo que es un poco difícil, pero sí se puede. El trabajar con los demás no necesariamente tiene que ser allá afuera, también aquí adentro, ¿no? Porque yo lo he pensado muchas veces y trabajar allá afuera pues es otra cosa. Lo más importante es trabajar aquí con nosotros. Yo no sé si voy a hacer una pregunta pública. En aquellos grupos, cuando una persona recae y lleva a su familia o sea quien sea, yo no sé si esas juntas de ayuda que me meten, cuando llego luego me meten la junta de ayuda. Y yo pienso que en lugar de ayudarlo, me están perjudicando porque lo ofenden, lo maltratan, le dicen cosas que él no quiere escuchar. Entonces, en lugar de
estar ahí dentro, pues te están haciendo. Ajá. Y tal vez él piense, pues entonces, ¿qué me están enseñando? Sí, si no decimos que el funcionamiento de los grupos sea lo correcto, lo que buscamos es nuestra participación en ellos. Y respecto a algo que tú consideres en un grupo, tú a lo que debes de tender es a no caer tú en lo mismo, no caer tú en lo mismo, ¿no? No estamos diciendo que lo que pasa en los grupos, porque en los grupos la gente no llega a obtener esto de lo que estamos hablando aquí. Gracias. De nada, Irma. ¿Alguien más, compañeros? Oye, padre, no, fíjate que es lo que estás diciendo ahorita. Ahora con la experiencia que fuimos a vivir, es también bien real esa parte que dices que lo único que nos hace similares es que nos sentimos diferentes, ¿no? Porque de alguna manera entre las participaciones y todo, y ya hasta después de que no se estaba en la conferencia, ya hasta la hora de la comida, te das cuenta realmente cómo todos en el lugar en donde están sienten, y yo siento también que somos diferentes, que estamos en otro punto, que estamos en un nivel más, y no es de eso, pero ¿por qué se siente? ¿Por qué siente eso? Pues no se desarrollan un sentido de pertenencia que tal vez les haga, o falta de conocimiento de otras cosas. Pero ahora, ¿cómo tratar a estos que incurren en esto? ¿Ah? No creo que lo hagan porque no puedan, porque no quieran. Aquí nos dice, son arrastrados por un impulso natural temporal de criticar o culpar, porque no mantienen el control de la rienda de sus emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud para con aquellos que también lo hacen mal? Pues tampoco es culparlos, ¿verdad? Dice, que a través del cambio hay que llevar esto a todos nuestros asuntos. Ajá. Y sobre todo con las personas que estamos tratando de encontrar una solución en común. Sí. Creo que más, sí, con un peso más fuerte. A esos cuates que vienen aquí y manifiestan todo eso, tampoco se va uno a ponerlos a atacar, Sí, claro. Sino pues la forma de ayudarlos pues es persistir en manifestar lo que tú, La comprensión, ¿no? sí, y lo que tú eres, lo que tú haces, ¿no, hijo? A través de la actitud y la acción, no a través de lo que pueda hablar. No, por eso cuando llegan aquí, pues ya ves que yo no les digo nada, mijo. Sí, no, o sea, creo que esto de el interactuar con el rebaño, como dices, es reconociendo que tanto yo como el que está a mi lado es, al igual que yo, somos seres humanos y no hay diferencia, somos iguales, ¿no? Y ver que cada uno de nosotros actúa conforme han sido sus circunstancias o su forma de pensar, ¿no? Sí. Es donde yo creo que es algo muy importante, yo lo veo de esta forma, ¿no? El ver la igualdad que hay, ¿no? Sí. Tanto él como yo pues, padecemos de un tipo de locura, ¿no? Sí, te lo voy a decir de una forma más general, mijo. Se lo voy a decir en varias formas. Dice, nunca consideréis a la gente como buena o mala, sino pensad siempre que toda persona es plenamente egoísta, ambiciosa, malvada, estúpida, y aquí añado yo, pero también inocente e intachable. Las personas actúan siempre de la mejor manera que saben y pueden dentro de las circunstancias en que se encuentran, y por consiguiente son en todo caso inocentes o intachables, solo que su condicionamiento de toda la vida y las circunstancias en que se encuentran los llevan a considerar como lo mejor lo que a nosotros
con nuestro propio condicionamiento nos puede parecer estúpido o depravado. Dice aquí lo que se pretende es subrayar el papel de los condicionamientos, que los condicionamientos previos juegan en la conducta mejor humana. Eso ayuda a entenderse y aceptarse mejor a uno mismo y desde luego a entender y aceptar con mayor facilidad a los demás y su manera de portarse, por desagradable que a nosotros nos resulte. Acá vamos a ver cómo nos lo dice. Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas, qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una identidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente como por sus experiencias y su entorno cultural. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confundes los patrones mentales condicionados con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una identidad conceptual y esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino también para ti. Dice acá adelante: si tu pasado fuera tu pasado, si su dolor fuera tu dolor, si su nivel de conciencia fuera tu nivel de conciencia, pensarías y actuarías exactamente como él o ella. Esta comprensión trae consigo perdón, compasión y paz. Esto San Agustín nos lo dice de otra manera: si Dios no me lleva de su mano, por ahí iría yo también. ¿No? Esa es la comprensión que debemos de tener. Bueno, ahora compañeros, bueno, ya acabamos de leer esta lectura. Ahora les quiero leer algo. Aquí todo está relacionado, pero eso pareciera, es como una introducción a algo que trabajaremos después. Todos tus problemas se resolverán en el momento exacto en que dejes de pensar en ellos. Entonces comprenderás que tu único problema es y siempre ha sido tu incapacidad para dejar de pensar. Hasta que no te liberes de la adicción a pensar, la cárcel más triste de la raza humana, seguirás acusando a los demás, a la vida, a Dios, al país, a la situación económica, a tu pareja, a tu familia o a ti mismo por todas tus limitaciones, preocupaciones y angustias. En el momento en que aprendas a voluntad a entrar en el vasto reino del silencio o en la dimensión espiritual, verás tu vida desde lejos, como si estuvieras sentado en un teatro. Antes formabas parte de los personajes, ahora te has bajado del escenario y miras desde la realidad la ficción, desde el desapego y la paz del alma, cómo los demás siguen buscando, deseando y sufriendo. La mente es una gran actriz porque permanentemente te engaña y te hace creer que los problemas existen. Esto lo hace con el único fin de no ser desenmascarada, cuando envía a sus secuaces los pensamientos a hacer el trabajo sucio. Por supuesto tú les crees, y como les crees comienzas a sentir. Tus emociones solo son un reflejo de lo que piensas a cada momento, una respuesta a la voz de tu cabeza. Sin esa voz y sin resistencia al presente, las emociones se disuelven bajo el manto de la aceptación en no más de 3 minutos, para luego desaparecer por completo. Entonces, no necesitas ir a ver a un psicólogo porque comprendes que ahora no está sucediendo nada. A medida que el estado de silencio interior se hace más frecuente, no solo en la meditación, sino también en la vida cotidiana y en la actividad, el mundo va quedando atrás. Lo único que sostiene al mundo es tu mente. El mundo son tus pensamientos sobre el mundo. Sin mente no queda nada, solo una cálida atmósfera de paz y bienaventuranza en donde te unes al propósito de la creación, ser. Pero para ser hay que primero dejar de hacer. Esto significa morir a cada instante, enamorarte de este momento y soltarlo todo.
todas tus luchas internas, todos tus deseos, toda la búsqueda, incluso la búsqueda de paz. La renuncia al futuro es la llave para encontrar tu salvación ahora. Nada ni nadie puede otorgarte algo superior a lo que ya eres en esencia. Lo único que necesitas es dejar de buscar, o sea, lo que fuere, para darte cuenta de que eres lo que buscas. Entonces mueres en el ahora, tu personalidad se disuelve y encuentras tu verdadero ser que te estaba esperando para darte los más grandes tesoros de la vida detrás de todos los trucos mentales. Luego aquí tenemos este otro que dice: el sufrimiento es una llamada desde las profundidades de nuestro ser. Es de hecho una llamada de la felicidad misma. Vuelve a mí, me estás buscando en el lugar equivocado. Deja de ahondar en el reino de los objetos, buscando la paz en situaciones, la felicidad en los objetos, amor en las relaciones. Búscame donde realmente estoy, búscame en el corazón, búscame en la fuente de atención, no en su destino. Y ahora les voy a leer este otro. Cuando le preguntaban a Einstein, ¿cree usted en Dios?, él respondía: creo en el Dios de Spinoza. Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés, y esto es lo que nos dice Spinoza: Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en un libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio. Es lo único que hay aquí y ahora, lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy?
Me aburre que me alaben, me harta que harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría, esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Por qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Ese fue un breviario cultural. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí. Cuando ahorita que estaba escuchando, me viene a la mente cómo hasta la propia familia me empieza a dar uno en la torre, ¿no? Psicológicamente, en la cuestión de ese Dios castigador también, ¿no? Que dice, te portas mal, te va a castigar Dios, y si te portas mal, pues ya al infierno. ¿Eso le dijiste a tu familia? ¿Eso le dijiste a tu familia? No, la familia, como la familia, o sea, en mi caso personal, mi familia, cuando yo era niño, ¿verdad? No sé si a la ignorancia, ¿verdad? Así me No, iban a decir. ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo mismo le dijeron a ellos. Sí, a eso me refiero cuando mis abuelos, qué sé yo, manejaban ese tipo de muy espiritualistas, ¿no? O sea, como que muy religiosos, muy católicos. Entonces, ver cómo desde una niñez empieza uno con eso. Dentro de todas las grandes religiones está la sabiduría y la filosofía perenne. Nomás que ha sido recubierta con un material extraño, hijo, que le ha quitado su poder transformador, hijo. Y muchas veces le han puesto ahí cuestiones para controlar, para manipular, ¿no? Acá en un libro que tengo, en este de acá, más o menos dice que una vez le dijeron al diablo que alguien había encontrado la verdad. Entonces el diablo le dijo al que se lo estaba diciendo que no se preocupara porque la iba a institucionalizar, ¿verdad? Entonces, a institucionalizar, hijo, ¿verdad? En el corazón de todas, esto de las prácticas, la sabiduría perenne y todo esto, fue encontrado en el corazón de las principales religiones del mundo, en el taoísmo, en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el judaísmo, y en todo se encuentra lo mismo, con diferentes palabras, pero le han añadido una serie de cosas que le han quitado su poder transformador, como eso que me estás diciendo, tú, ¿no? Dios no tiene nada contra nadie. Aquí nos lo dicen, compañeros. Aquí nos dicen, no hay nada malo en la creación de Dios. El misterio y el sufrimiento solo existen en la mente. Lo que tú lo estás creando con la mente, lo que ves malo, ¿no? La marca de tu ignorancia es la profundidad de tu creencia en la injusticia y la tragedia, ¿no? También hemos dicho, le preguntaron a Dios cómo era su creación y dijo que era realmente buena, ¿no? Y conmigo en ella como soy, ¿no? Pero yo muchas veces pienso que ya eché a perder la creación de Dios, ¿no? Soy tan mal que ya eché a perder. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.